Vamos ahora un poco a meternos en la presentación. A ver si podemos, el clic, ahí está. Bueno, la idea de esta presentación es, como decíamos, primero presentar y discutir dos casos de estudio en cuencas lacustres de Argentina y China. Argentina vamos a ver el caso específico del rayoso y China vamos a ver el caso de la formación Yanchang, que es la unidad, está en la cuenca de Ordos, que es una de las principales cuencas productoras de hidrocarburos en China. Acá vamos a discutir también la interacción de dos factores muy importantes, lo que es el balance hídrico y el clima, y finalmente la subsidencia. Esto controla estrictamente la sedimentación lacustre. Bueno, vamos a discutir un poco los modelos de estratigrafía secuencial de sistemas lacustres. No voy a hacer una revisión de lo que existe, sino que vamos a hacer sobre todo una discusión de las cosas útiles que encontramos y cómo lo podemos encarar. Y finalmente la aplicación de esta clasificación o de este modelo evolutivo que está, este es parte de un trabajo que estamos publicando en un volumen especial sobre la cuenca de Ordos, sobre la China. Esto debería salir a fin de año o principio del año que viene. Así que bueno, todavía es material inédito lo del parte de la cuenca de Yanchang. Bueno, vamos a presentar primero, como decíamos, la formación rayoso, una breve síntesis de su estratigrafía, la estratigrafía secuencial que trabajamos en su momento con cortejos de expansión y cortejos de contracción, las fases sedimentarias, la ciclicidad interna. Después nos vamos a meter en la formación Yanchang en China, vamos a ver un poco el trabajo que se hizo, la estratigrafía que se propone y después cómo vemos los lagos ahora a partir del ejemplo chino, ¿no? Y creo que una metodología y una manera de ver el lacustre que a mí me cambió, me influyó mucho y bueno, también a otros colegas que trabajan conmigo. Bueno, vamos a la formación rayoso. Ustedes, bueno, conocen muy bien esta unidad que se ubica en el Cretácico temprano, en la parte alta, digamos, de la columna estratigráfica de la cuenca neuquina. Y es una unidad que marca en un principio, es la primera unidad después de la desconexión de la cuenca neuquina con el Pacífico. Durante mucho tiempo se discutió, inclusive porque la parte basal del rayoso tiene halita, por ejemplo, tiene algunos minerales de halita, lo que llevó a discutir si tenía esa halita algún origen marino. Yo creo que esa halita, por ejemplo, es parte del aporte por aguas subsuperficiales, como vamos a ver un poco más adelante dentro del balance hídrico. Los lagos muchas veces reciben aportes de aguas superficiales y reciben aporte de aguas subsuperficiales, o sea, de aguas freáticas o de aguas que vienen, digamos, del lavado. Yo creo que estas sales vienen sobre todo de la formación Huitrín. Hola, ¿se escucha? Bueno. Sí, perfecto, listo, se escucha. Dale. Bueno, cualquier cosa me avisás. En su momento lo que reconocimos eran que había 3 secuencias. Yo me acuerdo, en aquel momento hasta se discutía si estas dos niveles clásticos en realidad eran una repetición de la formación rayoso. Nosotros pudimos comprobar en ese momento que en realidad el conjunto estaba en secuencia y teníamos 2 intervalos clásticos bien definidos, separados por 3 intervalos evaporíticos. El rayoso arranca con un primer intervalo evaporítico, que nosotros llamamos después como secuencia R1, por, digamos, rayoso 1. Después tenemos la secuencia R2, que se compone de un intervalo clástico y un intervalo evaporítico, y la secuencia R3, que se compone de un intervalo clástico y un intervalo evaporítico. Cada uno de estos intervalos, digamos, corresponde a un cortejo de expansión, que directamente es cuando el lago recibe volúmenes importantes de agua dulce y sedimento, y son los principales reservorios, unidades reservorios que encontramos nosotros en producción en la cuenca neuquina.
Y los cortejos de contracción, que los cortejos de contracción no son otra cosa que intervalos en los que el lago recibe mucha menos cantidad de agua superficial, o sea, recibe más agua subsuperficial que contribuye a mantener un poco el nivel del lago, y al mismo tiempo está afectado por una intensa evaporación y un sistema árido en los alrededores. Esto hace de que el nivel del lago baje y se desarrollen principalmente rocas, o sea, tenemos algunas rocas clásticas que vamos a ver ahora son periodos de dilución, y tenemos también rocas carbonáticas y evaporíticas. Esto en algún momento, imagínense cuando empezamos nosotros a trabajar con el modelo del rayoso, lo que se decía del rayoso, que era un poco lo que opinaba Muti. Bueno, en realidad Muti nunca tuvo, yo creo, la oportunidad de ver el rayoso en su contexto total, ¿no? Muti, los únicos lugares donde había visto el rayoso, creo yo entendido, durante las giras que hacía, era cuando lo veían ahí en la Bajada del Agrio. Y en la Bajada del Agrio realmente parece un depósito de Playa Lake, parece un depósito de unos flujos, porque aparecen algunas grietas de desecación, que después entendemos a qué significaba, aparecen esas capas con Climbing Ripples. Entonces, bueno, Muti muy acertadamente dijo, bueno, esto es, yo me acuerdo de alguien me dijo, ¿sabes lo que preguntó Muti cuando vio el rayoso? Dice, ¿dónde están los abanicos aluviales? Porque Muti se imaginaba que el rayoso era la parte terminal de un sistema de abanicos aluviales, que en realidad son fases isópicas, o sea, si uno ve una parte del rayoso, no ve el espesor total, el 1000 y pico de metro que tenemos de rayoso, y no toma contexto de las dimensiones y la ausencia de tamaño y de cambio de tamaño de grano de la unidad, o sea, no tenemos abanico aluvial equivalente al rayoso. Si vamos a buscar la línea de costa del rayoso, a veces nos tenemos que mover centenares de kilómetros con estos cambios de fases y si vamos lo mismo a zonas centrales, es muy raro encontrar o imposible, digamos, sobre todo en estos intervalos, encontrar grietas de desecación. Por ahí en estos intervalos sí, el nivel del lago puede bajar mucho, inclusive el eólico se puede meter adentro. Pero son cosas que tuvimos la oportunidad de entenderlo nosotros de una manera distinta y salir, digamos, de la trampa del fluvial. ¿Por qué? Muchas veces nos pasa de que si nosotros vemos lutitas rojas y canales, tendemos a pensar de que son depósitos fluviales. Y el lacustre para nosotros, mentalmente, por lo menos para mí, era depósitos de muy grano fino, donde no podías tener ni canales, ni bancos de arena, ni nada, sino que eran solamente decantación. Y el lacustre es muy dinámico, sabemos muy poco del lacustre, pero cuando nos metemos en detalle en el lacustre nos encontramos de que realmente es un mundo por debajo. Porque tenemos muchos canales, muchos lóbulos y mucha variabilidad, mucho más que en el marino, como vamos a ver ahora. Estos cambios, por ejemplo, de hipersalino a brackish, como tenemos acá el rayoso, son cosas intrínsecas del lacustre y vamos a ver, vamos a discutirlo como esta complejidad y por otro lado esa simplicidad que nos va a permitir en interpretación. Una de las cosas que nos ayudó a nosotros para derrocar el modelo del fluvial fue los trabajos de Musacchio y otros trabajos de otros investigadores que analizaron los carófitos, los ostrácodos, los foraminíferos, también la presencia de los estromatolitos, que nos ayudó a nosotros a entender de que estábamos viendo un lago que en las zonas centrales por lo menos era más o menos permanente. Y bueno, salir de lo que se decía el sistema lacustre, ¿no? Bueno, acá tenemos un par de cortes. Tenemos un corte regional que está hecho de sur a norte. Esto ya lo había visto Miguel Uliana hace unos años. Miguel Uliana, me acuerdo, es un pionero en el estudio del rayoso y un apasionado de la geología. Yo creo que bueno, es siempre bueno rendirle un homenaje a Uliana, porque Uliana estudió el rayoso cuando nadie daba 2 pesos por el rayoso, simplemente porque bueno, a él le interesaba y le interesaba la geología, le interesaba la estratigrafía. Y alguna vez alguien me dijo, no, si a Uliana lo retaron muchas veces por dedicar tiempo a estudiar una unidad que no tiene ningún tipo de interés petrolero. Por aquel momento el rayoso
no se pensaba, como no se manifiesta en los pozos normalmente, se pensaba que las unidades productoras eran importantes, eran las más profundas. El rayoso no tenía mucha importancia. Pero todo lo que sabemos, o mucho de lo que sabemos del rayoso, inclusive de esta discordancia entre el grupo Neuquén y rayoso que se ve hacia el norte, que indica ya la presencia de tectonismo. Así que, como decíamos antes, si tenemos estas tres secuencias, cuando vamos al norte nos encontramos con dos secuencias. Esta secuencia acá desaparece y es truncada. Acá tenemos un esquemita más o menos de cómo cuando vamos a la zona de Chosmalal, directamente el grupo Neuquén apoya sobre R2. Mientras cuando vamos a Agrio del Medio tenemos la secuencia R3 bien desarrollada con un clástico y un evaporítico. Y bueno, y estos ciclos, digamos, de esta estratigrafía interna con ciclos de contracción o de expansión, perdón, y ciclos de intervalos de contracción, que son estas evaporitas que tenemos acá, representan en realidad distintas condiciones entre un lago salino y un lago salobre o un lago brackish, ¿no? El lago salino es respuesta de una disminución importante en el aporte de agua. El aporte de agua superficial es el principal control del balance hídrico del lago. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra mucha agua en los lagos cerrados, el aporte de sedimentos y el aporte de agua está íntimamente relacionado. O sea, yo aporto sedimentos, el sedimento no puede venir de otra manera que no fuera a partir justamente con grandes volúmenes de agua dulce. Imagínense si estamos hablando una turbidita como la del rayoso, si es un flujo turbulento como indican los Claiming Ripples, que es full turbulento, esto dice, de acuerdo a Bañol, es menos del 9% en contenido en peso de sedimento. Posiblemente sea un 5% en contenido en peso de sedimento respecto de agua. Esto quiere decir que por cada kilo de sedimento que estamos metiendo en la cuenca, estamos metiendo cerca de 200 me fui a la miércoles. O sea, 5% y el 95% sería agua, ¿no? 5 kilogramos, póngale, 5 volúmenes de sedimento, 95 volúmenes de agua, por decirlo de alguna manera. O sea que cuando estamos viendo sedimento en rayoso clástico, estamos viendo también casi 9 veces más de agua que entran en ese momento atrayendo esos sedimentos. Y esa agua no tiene dónde ir más que subir el nivel del lago. Entonces, bueno, estas secuencias no solamente son secuencias que cambian litología en rocas evaporíticas y rocas clásticas, sino también son secuencias que cambian drásticamente el nivel del lago. Y son secuencias que cambian la morfología del lago, porque mientras en esta zona tenemos evaporitas, un lago restringido con eólicos laterales, durante estos periodos esos eólicos son canibalizados y las arenas introducidas dentro de la cuenca, ¿no? Y este ciclo se repite controlado por estos ciclos climáticos de gran escala. Ahí vamos con la siguiente. Bueno, si tomamos en cuenta el origen, decíamos, de estos ciclos, ya sea los cortejos de expansión o los cortejos de contracción, cada uno de ellos internamente tiene sus variaciones. Los cortejos de expansión directamente primero tienen como una progradación, que a veces la podemos observar, lo que vemos acá, el máximo desarrollo. Y finalmente estos flujos que ya van volviéndose cada vez menos voluminosos y terminamos con muchas veces lutitas masivas. Todo esto indica un ciclo de aumento de las descargas, de máxima extensión de las descargas y finalmente ya por menor disposición de agua o menor disposición de sedimento, porque el aporte, la zona, digamos, de donde se provienen estos sedimentos también tiene su límite. Entonces, bueno, si vemos acá lo que sería la estratigrafía secuencial, tendríamos el inicio, digamos, de las descargas, el máximo de descarga en B y finalmente el periodo en el cual las descargas disminuyen. Cada uno de estos forma a veces pequeños ciclitos que vamos a verlo nosotros a la escala de algunos metros. Si nos metemos dentro de lo que son los ciclos de contracción, acá vamos a ver. Fíjense que el low stand
sería equivalente al ciclo, si vamos es el nivel del lago bajo, y el ciclo de expansión sería equivalente a un transgressive o un high stand, ¿no? Los dos separados por límite de secuencia. El low stand, que acá, como decimos, el límite de secuencia está entre el low stand y el transgressive high stand. Y el transgressive high stand está al revés que la estratigrafía secuencial clásica, ¿no? Donde uno pondría el límite de secuencia acá, cuando cae el nivel de masa. Bueno, acá el límite de secuencia lo tenemos justamente cuando arranca el próximo sistema clásico. Dentro de qué es este low stand, que es el cortejo de contracción, tenemos pequeños ciclos en los cuales tenemos periodos de dilución, como está por ejemplo el A, es un periodo en el cual tenemos pequeños deltas que aportan algo de agua y lutitas rojas dentro de este lago salino, que es lo que tenemos acá abajo, periodos de dilución, periodos de condiciones meromícticas, o sea, lagos que son salinos, pero por ahí no toda la columna de agua está salinizada, entonces tenemos la oportunidad de generar estos estromatolitos, algunas calizas y algunos con carófitos y foraminíferos. Y bueno, finalmente cuando el lago se restringe mucho más, tenemos las condiciones oligomícticas, o sea, en estas condiciones oligomícticas todo el lago está dentro del nivel de saturación, entonces tenemos los yesos, el yeso nodular, ese chicken wire, algunos tipos de carbonatos, etcétera, etcétera, inclusive los cristales de halita. Bueno, los cristales de halita igual los podemos tener en cualquier lugar de este sistema. Pero estos dos tipos de ordenamiento, estas son la ciclicidad de alta frecuencia dentro de los cortejos de contracción y la ciclicidad de alta frecuencia dentro de los cortejos de expansión. Si vamos a un poco cómo serían estos cortejos de expansión, decimos los cortejos de expansión representan los periodos en los que hay mayor aporte de agua al sistema, mayor escorrentía superficial. Entonces, ¿qué pasa? Los sedimentos eólicos, por ejemplo, que tenemos acá, que son los que se generaron durante el cortejo de contracción anterior, son erosionados y transferidos dentro de la cuenca, que en ese momento el nivel del lago está subiendo, dentro de la cuenca, y por eso, bueno, es una de las razones de que los sedimentos o las arenas de rayosos son tan bien seleccionadas. Primero, bueno, la turbulencia del flujo, y otra que ya esas arenas fueron maduradas en sistemas eólicos. Si ustedes le hacen una microscopía electrónica a las arenas de rayoso, van a ver de que la superficie de los granos tiene un picoteado, y ese picoteado en realidad está reflejando una actividad eólica madura. O sea, los vientos reelaboraban los sedimentos y dejaban en la despensa del sistema importante cantidad de arena disponible que periódicamente durante los periodos de expansión era introducida a la cuenca en forma de sistemas de canales y lóbulos, ¿no? Por estos flujos hiperpícnicos. Los flujos hiperpícnicos, ustedes saben, son muy comunes en los sistemas lacustres. ¿Qué hablamos nosotros de un flujo hiperpícnico? Es cuando, a diferencia de un delta litoral, en un delta litoral marino, por ejemplo, lo que tenemos es agua dulce que entra en un cuerpo, que yo lo pinté de verde, de agua marina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El agua dulce como que se frena, del agua del río se frena cuando entra en el cuerpo marino, produce las barras de litorales, las barras de desembocadura, y una pluma de flotación que lleva los materiales, los restos carbonosos y los materiales más finos que van a formar el prodelta más adelante. Tenemos, bueno, esta particularidad que es el sistema, que son los flujos homopícnicos, en los cuales se dan fundamentalmente en lagos glaciales, donde tenemos ríos que entran en lagos de agua dulce y se forman estos deltas tipo Gilbert. Pero muy interesante para el rayoso y para los sistemas lacustres son estos flujos. Porque a diferencia de los sistemas marinos necesitamos tener una concentración de sedimento dentro del flujo de más de 35 kilogramos de sedimento por metro cúbico. No es mucho, pero bueno, es bastante y es mucho más de lo que necesita un hiperpícnico en un lacustre. En un lacustre simplemente con tener 1 kilogramo
de sedimento en suspensión por metro cúbico ya va a ser más densa que el agua de un lago de agua dulce. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil producir un flujo hiperpícnico en un lago. Y una vez que esto se hunde, puede viajar, si el flujo es sostenido, puede viajar muchos kilómetros hacia la parte interna de la cuenca. Así que bueno, estos depósitos, al contrario de los deltas litorales, forman deltas subacuáticos. El delta subacuático, olvídense que tenga la forma del delta convencional, sino que va a ser más bien un sistema con canales y lóbulos distales, donde estos canales, por ejemplo, van a medida que van avanzando, van buscando las zonas más bajas del relieve y van sucedidos por una zona de mucha velocidad del flujo y erosión. Esto hace de que, bueno, esta zona tenga una erosión y el lóbulo principalmente se va ubicando hacia la zona frontal. Cuando el sistema se retrae, los lóbulos o las arenas que transportaban suspensión van a rellenar los sistemas canalizados previos. Esto hace de que muchas veces encontremos canales que están rellenos con las mismas arenas masivas que tenemos en los lóbulos. O sea, el mismo material que hace bypass y va a la zona más interna, cuando se retrae, va a formar el relleno o va a formar el relleno de estos canales. Bueno, acá tenemos un ejemplo de algunos canales meandriformes que parece muy bonito, que aparece en la zona ahí de Agrio del Medio, donde podemos ver bien estas superficies de acreción lateral. No sé si me alcanzan a ver acá. Ahí Mariano me cambió. Y estos típicos escalones, como vemos ahí abajo, que se da cuando al mismo tiempo que tenemos migración, tenemos agradación y depositación, ¿no? Esto es parte de vista de un canal hiperpícnico en el Rayoso, justamente casi al inicio de uno de los cortejos de expansión. Y el relleno, muchas veces de estos canales, son arenas masivas. Esto contrasta con el relleno de los canales fluviales. Es muy raro ver en los canales fluviales arenas masivas, ¿no? De hecho, las arenas masivas casi ni aparecen ni en las clasificaciones de facies de fluvial de Mayer, ¿no? Bueno, si vemos un poquito las facies que nosotros tenemos en el Rayoso, una de las cosas que llama la atención es que no hay facies de líticos gruesos. Lo que tenemos principalmente es arena fina, y arena fina que en algunos casos tiene clastos, pero los clastos son clastos de arcilla, formando distintos tipos de conglomerados, arenas con estratificación diagonal, cruzada, arenas con clastos alineados, y una de las fases más importantes son las fases de arena masiva que tenemos allá, como la S1, ¿no? Estas fases, que es la arena S1, la arena laminada o la arena con clay y ripple, también muy común en el Rayoso, son todos depósitos de procesos de colapso de la carga suspendida. Estos clastos que tenemos acá, por otro lado, son el resultado de las cargas, procesos de carga de lecho. La carga de lecho que transporta por el esfuerzo de corte por debajo de un flujo turbulento sostenido, ¿no? Esto nos llevó a nosotros a hacer modelos y a tratar de entender por qué teníamos cambios en la fase. Por ejemplo, esto que vemos acá abajo, que son fotos de la publicación, y veíamos capas donde había cambios graduales entre arenas con ripples, con lámina paralela, con ripples, y estos cambios que vemos acá, en realidad se interpretaron como cambios en la velocidad del flujo, al contrario de lo que pasaba con la secuencia de Bouma, que nosotros tenemos arenas masivas que pasan a laminadas, ripples, etcétera, etcétera. Estas secuencias con fluctuaciones y cambios en la velocidad se relacionaron a cambios en la velocidad de la descarga, en la concentración y en la capacidad del flujo, como vamos a ver más adelante. Y estos modelos de sedimentación a partir de flujos sostenidos, pero casi estacionarios, flujos fluctuantes, son los modelos que influenciaron mucho la sedimentología a nivel mundial. O sea, muchos que están utilizando estos criterios de diferenciación, no solamente para los clásticos, también para la sedimentología del shale. Y todo esto, aunque ustedes no lo crean, sale del Rayoso.
¿no? El rayoso es muy común también ver estas fluctuaciones, estos cambios, entre, por ejemplo, como tenemos ahí en la primera, entre lo que está marcado como B, que son capas con clastos, esto que tenemos acá, clastos suspendidos o clastos flotantes, que son arenas masivas con proceso de carga de lecho, este sería una B3, si vamos a la clasificación de fases, y estas arenas masivas que tenemos acá, que sería una S1, ¿no? Entonces pasamos entre arenas masivas, arenas con clastos, arenas masivas y arenas con clastos. O podemos tener arenas masivas, arenas laminadas, arenas masivas y arenas laminadas y masivas. Estas transiciones graduales. O la transición entre laminado, ripples y lámina paralela. Lo que llama la atención siempre es que los ripples están siempre asociados a la lámina paralela asociado al masivo y el masivo asociado a la carga de lecho. O sea, no podemos encontrar carga de lecho y claiming ripples juntos, porque corresponden a condiciones hidrológicas muy distintas. Si nosotros lo vemos, esto ahora en... A ver. Ahí está. Si lo vemos en un contexto de análisis de facies, podemos ver cómo estas arenas con clastos, que decíamos, o facies B, relacionados a carga de lecho, pasan gradualmente a arenas masivas y finalmente pasamos a lámina paralela y ripples. Esto sucede a lo largo de la distancia, pero al mismo tiempo podemos tener fluctuaciones. Si este flujo no es un flujo, digamos, estacionario y constante, sino que fluctúa en su velocidad, en su descarga, podemos tener variaciones, como veíamos recién, variaciones entre arenas con clastos y arenas masivas, o como tenemos más allá, variaciones entre arenas masivas y arenas laminadas, estas acá, o finalmente, así como vemos allá en el fondo, podemos tener estas arenas con ripples y arenas laminadas, ahí está, arenas con laminadas y arenas con ripples, que son todas estas variaciones que vemos acá son típicas de rayoso y responden desde cambios en la competencia del flujo, que son estos cambios entre masivo y arena con clastos, un cambio en la tasa o en la velocidad de colapso de la pluma turbulenta, que nos da estos cambios entre arenas laminadas y masivas, que tenemos acá, o si no, cambios en la velocidad, que en este caso se reflejan como cambios entre lámina paralela y ripples. Esto, bueno, también está... salió en un trabajo de este año y todo, bueno, ya aplicado a turbiditas, pero en realidad la base de todo este conocimiento viene del rayoso, ¿no? Bueno, estas curvas que también se publicaron en su momento, donde tenemos un mismo flujo y su expresión en zonas proximales, ahí tenemos distintas curvas, una curva verde, una curva azul y una curva roja que representan 3 posiciones, y el mismo flujo como al mismo tiempo va avanzando y va teniendo distinto comportamiento en distintos lugares. En zonas proximales, por ejemplo, este flujo llega a alcanzar el pico de erosión, este que tenemos acá, o sea, supera este pico de erosión en su velocidad y capacidad erosiva, por lo tanto va a producir canalización. Esto en realidad básicamente son jet flow, ¿no? Entonces, produce canalización en zonas proximales, hay bypass de sedimentos hacia zonas más profundas, y finalmente cuando el flujo desacelera, el mismo flujo hace de que los canales que se habían labrado en zonas proximales se rellenen con los mismos materiales que están siendo transportados. Esto hace, bueno, que los flujos sean muy dinámicos, y si uno quiere hacer un mapa de facies, de rayoso, usando la granulometría, está frito porque las arenas van a ser, las arenas finas pueden estar tanto en zonas proximales como en zonas distales. No hay una gradación esperable de la facie. Bueno, volviendo otra vez a la estratigrafía secuencial, decíamos, tenemos estos ciclos o cortejos de expansión y cortejos de contracción, cada uno separados por un límite de secuencia. Límite de secuencia y el límite de secuencia. El límite de secuencia, como vemos acá,
está a la base del transgresivo Heistan. Y esto, el cortejo de contracción sería equivalente a un Lowstand, a un periodo del lago bajo, ¿no? Donde tenemos todos estos sistemas evaporíticos o depósitos evaporíticos, y donde estas arenas son los principales reservorios dentro del cortejo de expansión. Bueno, dentro de los cortejos de contracción, si vemos rápidamente más o menos cómo son las fases, vemos que tenemos muchas veces, esto para el caso de lagos meromícticos. Los lagos meromícticos tienen una parte inferior que está saturada, acá la llamamos la quimioclina, una línea que separa una zona del lago más densa con mayor concentración de sales y una zona superior más diluida. Se producen procesos de evaporación y lluvia muchas veces de evaporitas que, si logran pasar esta zona de baja concentración, pueden llegar a desarrollar depósitos evaporíticos. Y lateralmente tenemos estos pequeños sistemas de deltas litorales en la zona externa del borde del lago, y el desarrollo de depósitos eólicos en la zona, como tenemos acá, ¿no? En esta zona más externa o fuera de la cuenca. Imagínense que estos eólicos, que aparecen muy bien en la zona de las cárceles en Neuquén. Si ustedes se meten en las cárceles, no sé si se ubican cuáles son las cárceles ahí cerca de la zona de Pichana, esos grandes cañadones, bueno, ahí aflora el Rayoso, y ahí se puede ver la interacción, o sea, cómo alternan los depósitos eólicos. Ahí ya no tenemos evaporitas, porque cuando baja el nivel del lago lo que tenemos son eólicos, y cuando el lago sube tenemos un rayoso de cortejo de expansión. El lago avanza hasta ahí, o sea, en las cárceles está lo equivalente a lo que nosotros en la zona interna vemos como intervalos evaporíticos e intervalos clásticos. En las cárceles vemos intervalos de lago con canales y lóbulos y intervalos eólicos. En un momento se decía, bueno, ese es el fluvial con el eólico, pero bueno, en realidad son lacustres y eólicos. Y en la zona interna tenemos lagos salinos y lagos más salobres. Los depósitos, decíamos, durante la etapa de contracción, tenemos los estromatolitos, tenemos las calizas, muchas veces estos cristales de alita, crecimiento de cristales, los yesos de tipo chicken wire o tejido de pollo, esos yesos que crecen en el fondo del lago a cierta profundidad, y en los laterales tenemos los depósitos eólicos con sus típicas dunas y depósitos de laminación traslacente subcrítica. Alguna vez, bueno, por ahí va a salir algún field trip y ver todo el rayoso desde la zona interna hacia la zona de las cárceles también, ¿no? Bueno, dentro de los niveles saturados o las evaporitas, como decíamos, tenemos los periodos de dilución en los cuales entra algo de agua dulce y se forman estas lutitas rojas con algunos climbing dentro de los sistemas de los cortejos de contracción. Estos son pequeños deltas asociados a los sistemas eólicos que en este momento se están formando. Pero bueno, lo más interesante dentro de estos sistemas para el rayoso son los periodos meromícticos y los periodos oligomícticos. Los periodos oligomícticos, decíamos, toda la columna está saturada, por lo tanto los cristales que se forman en la superficie por la evaporación llueven sobre el fondo, y una vez que alcanzan el fondo empiezan a crecer y a desarrollarse depósitos evaporíticos. Durante los periodos meromícticos, decíamos, esta zona tiene una zona de menor saturación y los cristales igualmente se forman en superficie y de ahí llueven tratando de pasar la zona no saturada. Se pueden disolver en esta zona y en ese caso, bueno, no llegan a pasar. Pero si logran pasar la zona no saturada y entran en la zona saturada, pasan la quimioclina, se pueden desarrollar en el fondo como cristales de alita, como yeso nodular o como ya el yeso más elaborado. Bueno, un resumen de lo que, por lo menos para mí, lo que más aprendí de rayoso. Yo venía con una escuela de estratigrafía secuencial
muy clásica. Imagínense, yo hice mi doctorado con Gulisano, yo era un discípulo de los grandes psicoestratígrafos que tenemos acá en Argentina, como era Legarreta, como es Legarreta, y Gulisano, bueno, también con mucha experiencia en clásico y estratigrafía secuencial. Y bueno, me encontré de alguna manera con un ordenamiento secuencial muy distinto a los modelos marinos. En realidad era darse con la cabeza de que, bueno, el low stand no era el low stand, el transgresivo no era transgresivo, el límite de secuencia por ahí no estaba en el quiebre entre el high stand y el low stand. Entonces, bueno, había que ser creativo, había que ver dónde no había nada o había muy poco. El secuencial del lacustre siempre estuvo mucho menos desarrollado que el secuencial marino. Entonces, los depósitos del low stand son principalmente vaporíticos. El principal aporte clástico ocurre durante los periodos transgresivos, no durante el low stand como son normalmente los modelos de secuencial marino. Los flujos hiperpícnicos son muy importantes como mecanismo de transferencia de arena al interior de cuenca. Y eso nos rompía la cabeza de cómo se producían esas arenas. Bueno, fundamentalmente por esos eólicos marginales, ¿no? Que dan una disponibilidad de arena, una despensa de arena importante. Y después, bueno, otra cosa que nos llamaba mucho la atención es que existe un marcado control climático en la ciclicidad. Estos ciclos están controlados por el clima. Y el clima es, digamos, nosotros cuando vamos al marino hablamos, sí, los cambios del nivel del mar, el nivel del mar sube, baja, etc. Acá no, acá el lago tiene mucho más cambios que los cambios marinos, pero es sobre todo el clima, el tipo de agua que llega al lago, y lo que va a controlar cómo van a ser los ciclos. Y bueno, y esto en este momento uno creía saber mucho del lacustre, ¿no? Y después, cuando uno se mete más en la geología, se da cuenta de que en realidad todavía queda mucho por aprender. Y bueno, el golpe viene con la formación Yanchang. Ya me acostumbré a tomar agua como los chinos con con el té ese del canastito. Bueno, la cuenca... viste, por las dudas ellos lo dejan así oscuro, cosa que no se vea. Bueno. No, se ve transparente porque le hace el reflejo de la pantalla. Bueno, la formación Yanchang, nosotros llegamos a la formación Yanchang porque en realidad a mí me invitan a China, otra vez por culpa del rayoso. O sea, hay uno de los chinos que trabajaba en el grupo de Petrochina que trabajaba en la cuenca de Sonliao. La cuenca de Sonliao está al norte de la cuenca de Ordos y un lacustre cretácico. Y allá, bueno, estaba todo el modelo de Yamugan. Entonces Yamugan era Dios en la tierra, porque le había dado la explicación de los Sandy Debris Flow. El Sandy Debris Flow de Yamugan en realidad es como un debris flow cohesivo, pero en realidad está compuesto de arenas finas, bien seleccionadas y tiene clasto como flotando. Entonces él le dio una explicación para esas arenas con clasto, que nadie se le había dado, y en realidad ese modelo fue tomado muy rápidamente en China, y en China mucha gente lo sigue a Yamugan por los Sandy Debris Flow. El tema de los Sandy Debris Flow es que necesitan pendientes altas para formarse, de acuerdo al concepto original. Son flujos cohesivos, lo que no permite explicar por qué las arenas son tan bien seleccionadas y tienen tan bajo contenido de arcilla. Y también no permite explicar el Sandy Debris Flow por qué los clastos están imbricados. Entonces, bueno, yo fui con el modelo del rayoso, que en realidad no se lo mandé a ellos, sino que ellos lo vieron en la literatura. Fui con el modelo del rayoso. Ellos tenían sísmica de altísima resolución en la formación en la cuenca de Sonliao, donde veían el delta, veían los canales que salían del delta, erosionaban, y los lóbulos a una distancia de unos 100 kilómetros de los deltas litorales, y también veían los bajos gradientes que tenían. Entonces, bueno, ahí me llama Pan y me dice, no, queríamos que si nos venía a dar una charla, qué sé yo, en China, porque la verdad lo encontramos muy útil el trabajo. Y dice, bueno, sí, listo, si me invitan, listo, voy
Bueno, y ahí entré en China, bueno, no solamente terminé en Lanzhou dando una charla para PetroChina, sino que terminé en Qingdao, en la Universidad de Qingdao, terminé en Beijing, yendo en todos lados con una gira porque me empezaron a invitar a otros geólogos, y bueno, y hay toda ahora una controversia ahí porque hay, bueno, gente que sigue con el modelo de la Sandy Debris Flow y el modelo que sigue que va más con los hiperpicos. Entonces, bueno, yo voy, digo, listo, formación Yan Chan, pan comido. Pero bueno, cuando nos encontramos con el Yan Chan, nos encontramos con otra problemática, que no era justamente el problema de los flujos hiperpícnicos o los Sandy Debris Flow. Esta es una cuenca que es gigante, o sea, comparada para las cuencas, tiene el tamaño, o seguramente era más grande que el mar Caspio. Imagínense que entre el sur de la cuenca de Ordos y el norte son más de 600 kilómetros o más, no sé, si uno quiere viajar desde Xi'an hasta ver el afloramiento del norte, tiene que viajar 3 días en auto. Una cosa, bueno, aparte, bueno, a veces que cuando agarras la autopista, bien, pero en otros momentos que tenés que meterte por los caminos es bastante complicado. Así que tiene un tamaño gigantesca y posiblemente haya sido mucho más grande porque hoy día tiene unos sistemas tectónicos que la restringen bastante. Acá, bueno, faltó poner la escala en este esquema, pero bueno, si quieren busquen cuenca de Ordos y van a ver lo que es una cuenca. Bueno, en realidad la cuenca de Ordos comienza en el Paleozoico y es una cuenca marina muy importante, hasta que tiene una colisión continental desde el sur, lo que hace de que se desarrolle una cuenca de Fortland lacustre, una cosa increíble, porque del sur se cierra la conexión marina y la subsidencia, tenemos una subsidencia de carga tectónica con una cuenca de Fortland, pero desarrollada hacia el norte, o sea que es una cuenca de Fortland inmensa, pero lacustre. Y esta cuenca, los chinos la trabajaron y reconocieron desde hace tiempo depósitos lacustre. No tienen una roca madre que está principalmente en el Chang 9 y el Chang 7. Ellos hablan desde el Chang 1 arriba hasta el Chang 10. 10 miembros, que en realidad no son miembros en el sentido de vista de unidades litoestratigráficas, sino que son más bien unidades operacionales o de producción. Y la cuenca estaba vista como que, bueno, es una torta, ¿no? Desde el 1, ellos como van perforando, el 2, el 3, ellos saben que los reservorios están en el 3, el 4, y bueno, posiblemente el 3 y el 4 en una zona no es el mismo 3 y 4 en otro, vamos a ver ahora. Pero bueno, la roca madre, eso era invariable, es estos depósitos lacustres con un COT riquísimo, tienen COT que supera los 10 y pico, o más, 11, 12, de materia orgánica lacustre, así que imagínense lo que es esto. Y bueno, el problema de los reservorios que son tight, así que las producciones son bajas, pero están en producción de hace muchísimos años. Ustedes ven lo que es en China, o la cantidad de pozos que tienen y la cantidad de petróleo que producen de esta cuenca es increíble. Bueno, así que una cosa que os llamaba la atención, sí, una parte basal, que ellos hablan muchas veces de fluvial, que vamos a ver que por ahí no es tan fluvial, una parte del Taica, una parte del lago profundo, y después arriba algo que ellos también llamaban fluvial. Pero bueno, nosotros fuimos ahí a revisar, nos dimos cuenta que en realidad no había tanto fluvial como ellos pensaban, había mucho más canal, lóbulo hiperpícnico, también mucho delta litoral, puesto donde no debería estar. Básicamente lo que hicimos fue medir 31 columnas. El problema de la cuenca de Yan Chan también es que está todo casi horizontal, o sea, los afloramientos usan menos de 3 grados, 2 grados más o menos. Y lo que hace que, bueno, si uno quiere enganchar una columna con la otra, a veces es problemático porque, bueno, tenés que moverte muchos kilómetros. Entonces, bueno, nosotros medimos 31 columnas, más o menos el espesor de acumulado. En realidad, si sumamos todas las columnas es mucho más, pero el espesor de columna que determinamos, más o menos 1300 metros, distribuidas en 3 localidades de estudio, Sichuan, Yanchang y Yan'an. Hicimos descripciones capa a capa con báculo de Jacob. Usamos un software nuestro, no sé, algunos por ahí lo conocen,
que está para descargar en Google el Play Store, que es el LithoHero. El LithoHero es un software que te permite hacer todas las anotaciones en el celular y todas las descripciones, y al mismo tiempo te va construyendo la columnita. Entonces, bueno, eso es fácil, está bueno porque cuando uno termina el trabajo de campo, directamente podés exportar la columna, podés tener una representación de la columna, tenés una preservación de los datos, donde tomaste muestra, e inclusive podés exportar eso a Petrel. Y acá, bueno, integrar lo que son esas columnitas con los gamma ray. Nosotros también tomamos gamma ray de campo, salimos por el campo con un cintillómetro portátil cada 50 centímetros y hacíamos una curva de gamma de los afloramientos. Esto nos permite a nosotros hacer una columna de campo y compararla, por ejemplo, con la columna de un pozo cercano que tenemos ahí donde tenemos toda la formación. Y eso, bueno, nos ayuda mucho en la calibración. Y de este lado tenemos relevamientos que hemos hecho hicimos paneles estratigráficos, llevamos un dron, un Mavic Pro, y con ese dron hicimos mapeo desde las superficies, todo georreferenciado. No, la verdad que se mandaron un trabajo bárbaro y eso nos ayudó mucho a nosotros a identificar, a correlacionar, a tirar las superficies, a armar todo el entramado de la estratigrafía. Porque bueno, no existía una columna, cuando nosotros llegamos a la cuenca de Ordos no existía una columna estratigráfica completa de la unidad. Le voy a resumir porque esto es parte de un trabajo muy grande donde están todo el análisis de facies, análisis de elementos depositacionales. Más o menos un resumen acá de cuáles son los... No quiere decir que todos estos ambientes funcionen al mismo tiempo, pero nosotros reconocimos zonas de lutitas orgánicas ricas, depósitos de prodelta, lóbulos frontales. Los lóbulos son muy espesos, a veces de arena masiva, bien seleccionada. Sistemas deltaicos, de mayor deltas litorales, deltas más pequeños, a veces desarrollados, sistemas eólicos. Los sistemas eólicos lo pudimos ver en un par de localidades, no muchas, pero bueno, también corresponden a los periodos del que el lago es más bajo, y sistemas con deltas y planicie deltaica bien desarrollada, con niveles de carbón y llanura deltaica bien extendida. Acá, bueno, más o menos está la composición de las asociaciones de facies y los elementos depositacionales. Vemos, por ejemplo, que tenemos, hay muchos lóbulos lacustres complejos, canales lacustres. Estos en realidad son sistemas hiperpícnicos. Y por otro lado tenemos deltas litorales, estos deltas litorales que vamos a ver ahora en qué contexto se ubican, y las lutitas en tejido de cuenca. Esto igual varía de acuerdo a la posición en la cuenca. Esto nosotros fue la zona donde nosotros lo analizamos. Dentro de los deltas tenemos, igual que todo sistema lacustre, dos tipos de delta principal. Por un lado, el delta litoral, con la llanura aluvial y lo que tenemos ahí marcado como 2, con delta front y prodelta, y por otro lado el delta subacuático, que es acá, está marcado con 1. El delta subacuático es cuando el río descarga un contenido de una mezcla de agua y sedimento con mucha cantidad de sedimento y forman estos lóbulos que se pueden extender muchos kilómetros. Inclusive lo que más le interesa a ellos son estos lóbulos que están intercalados con las lutitas orgánicas. En el interior de la cuenca, los lóbulos pueden llegar a tener hasta 15 o 20 metros de espesor y son en tamaño comparables o inclusive superiores en tamaño a las turbiditas marinas. Así que bueno, y como facies, bueno, tenemos para 2 son ríos de agua limpia o deltas litorales, y para los 1 en realidad son mezcla de agua y sedimentos, los que terminan formando estos lóbulos. Y forman los deltas subacuáticos o deltas hiperpícnicos, que van, bueno, también con mucho fitodetrito. Eso es una de las cosas que a ellos también les llamaba la atención, como en la zona interna del lago tenían tantos restos vegetales. Entonces, bueno, el modelo de Rayoso acá funciona con respecto al eólico, que ellos también lo tienen como generación de materiales,
y a la introducción de las arenas eólicas al sistema. Pero después, cuando vamos a analizar la secuencia, nos encontramos con que tenemos principalmente ciclos transgresivos regresivos. En sí, toda la formación Yang-Chang es un ciclo transgresivo regresivo. Primero una transgresión que va desde las primeras arenas hasta lo que ellos llamaban el Chang 7, que ahora nosotros lo llamamos distinto. Vamos a ver ahora, después les voy a comentar cómo es la subdivisión. Y este intervalo que es regresivo, que es la última parte. Pero individualmente, cada secuencia, nosotros tenemos acá secuencia de distinto orden, desde la secuencia de segundo orden, de tercer orden, de cuarto y de quinto orden. Todas las secuencias tienen un ciclo transgresivo y un ciclo regresivo. La diferencia es que vamos a ver en las secuencias basales son casi todos ciclos transgresivos. O sea, pasamos de arenas a lutitas hacia arriba. Y los ciclos regresivos son muy chiquititos. En este intervalo tenemos ciclos transgresivos y regresivos, transgresivo siempre en azul y regresivo en rojo, y hacia la parte superior los ciclos transgresivos son casi muy condensados y casi todo el ciclo son regresivos. Esto, bueno, algo que en principio llamó la atención y lo pudimos entender utilizando primero la subdivisión. Cuando vimos estos ciclos transgresivos y regresivos, no servía mucho lo que es los ciclos de contracción y los ciclos de expansión que usamos en el rayoso, sino que usamos más las secuencias transgresivas regresivas, en cuanto a la definición de Embry. Estas secuencias transgresivas regresivas nos resultaron útiles para un poco entender estos ciclos. Y después, lo que nos llama la atención es que, bueno, estas secuencias, por ejemplo, que tenemos acá, arrancábamos siempre con unos bancos de arena espesa que se iban haciendo hacia arriba más fino y muchas veces terminaban con unos suelos áridos, con paleosuelos, con nódulos de tosca, con caliche, en zonas marginales. En cambio, ya acá empezamos a tener arenas, que cada ciclo tenía un intervalo abajo de arenoso, con lóbulos, con canales, que pasaban a lutitas y arriba terminaba con sistemas de deltas. Y estos ciclos de arriba que arrancaban con lutitas abajo y arriba terminaban con deltas. Esto nos llevó a considerar tres tipos de lagos en el sentido del esquema de clasificación de Bohacs. Los lagos underfill o lagos que se desarrollan cerrados, lagos balanceados en los cuales están cerrados en un periodo y en otro momento alcanzan el borde del lago, el spill point, y a partir de ahí pueden regular la altura máxima del lago, o los lagos overfill. Los lagos overfill son lagos que están llenos hasta el borde, o sea, como sería el lago El Huapi. Cualquier exceso de agua que yo pongo en ese lago va a ser drenado hacia afuera y por lo tanto son muy progradacionales. Entonces, bueno, esto define las tres secuencias. Hablamos de la secuencia inferior, que es la secuencia del lago cerrado, underfill, donde cuando el lago es principalmente un lago brackish. Muchos de los underfill son lagos salinos. Ustedes, si agarran el trabajo de Bohacs dice que los lagos cerrados o underfill son todos salinos. Sin embargo, tenemos el mar Caspio, que tiene una salinidad que es 1/3 de la salinidad marina, y es un lago cerrado, es un lago muy grande cerrado. La megasecuencia media en realidad corresponde al periodo de balanceado, en el cual tenemos ascensos y descensos, tenemos un ascenso del nivel del lago hasta el nivel de desborde. Una vez que se llega al overspill, ya el lago controla el nivel máximo y ahí tenemos progradaciones y el desarrollo de estos deltas. Y la megasecuencia superior, que corresponde a los periodos de overfill. Si vamos un poco a lo que es el análisis de los lagos tienen un balance crítico que son mucho más complejos en este sentido que los sistemas marinos. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es el spill point. El lago, si yo introduzco, acá tengo W y S, quiere decir water más sediment, o sea, cuando el flujo entra con agua y sedimento. Y muchas veces puede transportar sedimentos
el TSS, que está allá, son Temporary Stored Sediments, son depósitos que están en la despensa esperando que los flujos los erosionen y los transporten. Entonces, el agua, los sedimentos entran siempre con agua a los sistemas lacustres. Esto hace de que tengamos los Lake Level Variation, variaciones del nivel del lago. Tenemos la evaporación, que hace que tiende a bajar el nivel del lago. Tenemos el aporte de aguas de groundwater, el aguas subsuperficiales, que puede llegar a traer sales o no. Esto principalmente controla la salinidad, porque obviamente el agua de escorrentía es mayormente agua dulce. Y tenemos el efecto de la subsidencia, que tiende a bajar el fondo del lago. Y bueno, esto crea espacio para acomodar los sedimentos. Pero bueno, básicamente tenemos el nivel del lago relativo y el máximo nivel del lago. El máximo nivel del lago está controlado por este elemento que es el spill point. El spill point es el punto de derrame, es el punto, digamos, que el lago jamás puede superar, porque una vez que alcanza este spill point ya no puede subir más el nivel, así que todo sedimento que entre va a progradar, porque el agua la puede sacar, pero el sedimento sí va a quedar en la costa, en la zona costera. Entonces, bueno, vamos a ver estas tres situaciones. Por un lado tenemos los lagos cerrados o los lagos underfill. Como decíamos, que cuando entra agua y sedimento, esto hace que el nivel del lago se mueva y nos dé una transgresión. Por ejemplo, acá tenemos Coastal Lake 1, Coastal Lake 3. El nivel de la costa va moviendo y avanzando, al mismo tiempo que estamos entrando volúmenes importantísimos de sedimento. Por otro lado tenemos el balanceado. ¿Qué pasa? Tiene una etapa inicial en la cual los sedimentos, hay mucho espacio de acomodación, vamos a tener sedimentos clásticos, pero una vez que llegamos al punto máximo o al spill point, ya el exceso de agua lo saca el lago, por lo tanto el exceso de sedimento va a producir una progradación. Y el overfill, como son la mayoría de los lagos, ustedes imagínense los lagos de la cordillera, el lago Nahuel Huapi o cualquiera de los lagos, que son lagos todos overfill, el agua cuando entra del borde, que entra con sedimento, normalmente puede formar sistemas deltaicos acá. Pero cuando sale del Nahuel Huapi, que sale el agua limpia, esto, bueno, todos los lagos cordilleranos se van a terminar rellenando, porque el balance siempre favorece la sedimentación y no la subida del lago. El lago no puede subir más porque está controlado por el spill point. O sea, si se le agrega más agua, desborda. Eso nos dan tres condiciones distintas, pero lo interesante de la cuenca de Ordos es que vemos estas tres condiciones dentro de la evolución de un mismo lago y nos da tres patrones de apilamiento distintos. Por un lado, el patrón de apilamiento, este es el esquema de Bojax del año 99, pasa que está modificado. Tenemos tres condiciones distintas. Por un lado, los lagos cerrados, que los lagos cerrados son muy sensibles a la variación del nivel del lago. Entonces, bueno, mientras el lago recibe sedimento, normalmente tenemos una transgresión. El TST que marcamos ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando el lago deja de recibir sedimentos, el lago, por evaporación, va a disminuir su nivel. Entonces vamos a tener un cortejo regresivo, como tenemos ahí AST, al tope, con paleosuelos, muy pequeño. Este es principalmente el cortejo transgresivo y un cortejo regresivo con suelos que aparecen en las zonas costeras. Hay que decir que, bueno, que en este periodo se pueden desarrollar embancamientos eólicos, inclusive. El eólico puede meterse, y de hecho lo hemos visto dentro de la cuenca. Tenemos para los lagos que están balanceados, tenemos una etapa transgresiva en el cual el nivel del lago sube hasta un maximum flooding, y en este punto es cuando el lago alcanza el spill point. Una vez que alcanza el spill point, ya el exceso de sedimento hace que si los sistemas prograden y se forman estas secuencias que en un principio que son transgresivas y después son regresivas, y estos deltas que tanto les interesan a los chinos. Y la parte superior, en realidad, la transgresión, cuando disminuye un poco el aporte sedimentario, lo que hacemos es, la subsidencia hace que el lago tenga un aumento relativo del nivel del lago. Por lo tanto, las lutitas
van a transgredir. Pero el transgresivo es muy pequeño, fíjense acá. Y en los principales reservorios están en el regresivo. Cuando el lago hay mucho aporte de sedimento, pero el exceso de agua es drenado fuera del lago. Entonces, bueno, tenemos dos situaciones. En este intervalo, los principales reservorios están en el transgresivo. Y en el overfill, los principales reservorios están en el regresivo. Como se ve acá. Bueno. Esto, bueno, que parece muy complejo, yo se los simplifico. Para los lagos underfill, decíamos, tenemos, por un lado, lo que es el nivel del lago. El nivel del lago aumenta y disminuye, es esta curva celeste que tenemos acá. Durante los periodos transgresivos, el nivel del lago sube. Durante los periodos regresivos, el nivel del lago baja. Esto es a consecuencia de dos cosas. Primero, el aporte de sedimento, que está acá en amarillo, y el aporte de agua. Primero, en las primeras etapas hay mucha cantidad de sedimento disponible, por lo tanto, bueno, vamos a tener principalmente la depositación de estos canales y lóbulos. Y finalmente nos va a quedar mucha descarga de agua, por lo que el lago va a terminar transgrediendo y dándonos la máxima transgresión, posiblemente con menor aporte de sedimento. El aporte de aguas freáticas, esto depende si el lago se va a desecar totalmente o no. Si el lago queda como un lago perenne, muchas veces quiere decir que el agua freática continúa alimentando el lago. Y después, bueno, es interesante estos periodos que yo le puse acá dentro del AST, del regresivo, que dice Condensed Section. Esto es algo que también les interesó mucho porque serían los periodos de tiempo. Imagínense que el regresivo ocupa casi el mismo tiempo que lo que es el transgresivo. Pero durante el regresivo es cuando tenemos la generación principalmente de las lutitas orgánicas. El lago se restringe mucho y hay una profusión de estas algas y de estos elementos biológicos que hacen, bueno, que se produzcan esas lutitas sapropélicas en el interior del lago. Con alta evaporación, un lago brackish, muy restringido y poco aporte de sedimentos. Bueno, los lagos, decíamos, cerrados, tenemos la etapa de aporte de sedimento, por eso se nos forman estos ciclos grano y estrato decrecientes a medida que el lago va subiendo su nivel. Y finalmente, cuando el lago cae, se produce una regresión forzada, porque está forzada por el clima, y se desarrollan estos suelos en las zonas marginales. O sea, si nosotros lo vemos unos ciclos de arenas, de capas arenosas y canales, y al tope tienen suelo. O sea, si uno lo ve dentro de un contexto como lo veríamos hace 30 años, uno diría, bueno, son depósitos fluviales con suelos al tope. En realidad son lacustres y los suelos son la etapa del regresivo. Bueno, vamos a ver un poquito algunos ejemplos de los underfill. Los underfill, decíamos, son estas secuencias, a veces arrancan con canales o con lóbulos, pasan a lutitas, lacustres y finalmente arriba tenemos los suelos. Algunos ejemplos de cómo se ve esto en el campo. Acá tenemos los suelos de la zona árida, los primeros lóbulos, los sistemas de canales y lóbulos, y hacia el tope esto se va a los suelos áridos. Acá, bueno, abajo tenemos un diagrama de Wheeler mostrando, bueno, lo que es los periodos. Este periodo principalmente es el diagrama de Wheeler. Ustedes saben que el tiempo no es lineal, o sea, lo que tenemos acá es un tiempo, pero posiblemente el depósito es mucho más, está bastante, digamos, resumido, ¿no? Tenemos suelos marginales y toda una regresión. Estos básicamente son los ciclos transgresivos, los cortejos transgresivos, como estoy justo atrás, cortejos transgresivos y cortejos regresivos. El cortejo transgresivo con aporte de sedimento y el cortejo regresivo con los suelos marginales, y internamente tenemos el desarrollo de las lutitas orgánicas. Acá a la derecha hay algún ejemplo, en el círculo amarillo hay una persona ahí, acá, un geólogo. Bueno, pasamos al siguiente.
Otro ejemplo de cómo se ven estos sistemas underfill, también abajo con otro tipo de Wheeler. Y bueno, básicamente aquí tenemos, ahí, se va a ir pintando, perdón, ahí teníamos esto y ahí se pinta lo que son todos los sistemas, el transgresivo arriba y primero los canales y hacia arriba que está pintadito en verde, esos son los lóbulos ya más internos y finalmente arriba del todo están pintados con un color marroncito, esto que tenemos ahí arriba, que son los lóbulos, son los suelos. Bueno, estos serían los suelos. Bueno, pasamos a los lagos balanceados. Estos lagos, decíamos, tienen una etapa en la cual entra agua y sedimento, por lo tanto el nivel del lago sube, y una vez que llega al máximo y alcanza el spill point, ya el exceso de sedimento produce una progradación. Es el momento en el cual nosotros empezamos a reconocer progradaciones en los lagos, empezamos a reconocer en la sísmica inclusive esas grandes clinoformas de progradación que no son posibles en los lagos cerrados. Y finalmente, bueno, tenemos esta etapa de la regresión, digamos que es una regresión depositacional, y esta última etapa con la formación del suelo y casi una pequeña regresión forzada con la depositación de las lutitas orgánicas. Bueno, algún ejemplo de estos lagos balanceados. Tenemos una etapa inferior transgresiva y una etapa superior progradante con sistemas deltaicos. Esto, bueno, más o menos, acá tenemos, por ejemplo, sistemas deltaicos, abajo de delta plane, con mucha superficie. Estos sobre todo son sistemas deltaicos que están en la parte del regresivo. El AST de la secuencia, no sé si se ve, no estoy bueno, vamos a marcar esta. Esto, bueno, es la parte del regresivo de la secuencia M2.4, donde tenemos sucesiones de prodelta, delta front y prodelta. Estos son por los switch que hacen los deltas por la capacidad de acomodación. Y acá tenemos un límite de secuencia y el transgresivo de la secuencia M3.1, que aparece con estas arenas impresionantes de rellenos de canales, que en realidad está marcando un ascenso al mismo tiempo, un ascenso del nivel del lago, un aumento en la capacidad de acomodación y el desarrollo de estas arenas impresionantes. En la derecha tenemos también una vista para la secuencia M3.1, el regresivo, con sistemas deltaicos, y hacia el tope, los delta planes son impresionantes. En algunos lugares podemos encontrar hasta troncos en posición de vida. Es una cosa que nos llamó mucho la atención. Bueno, en la parte superior tenemos los canales que ya marcan el inicio a través del cortejo, del transgresivo, por encima de la secuencia. Bueno, el balanced field, como decíamos como resumen, tenemos una etapa inicial, transgresiva, como vemos acá, y después de un maximum flooding, cuando se alcanza el spill point, hay una progradación. Más o menos acá arriba hay una, a ver si está pintado, ahí. Esto es un mapeo que se hizo también utilizando los drones, las facies, esas son las columnas posicionadas con los drones, y bueno, ahí es donde podemos ver bien cómo son los ciclos. Esto, cada una de estas es una secuencia, por ejemplo, entre la parte sobre el límite de secuencia tenemos lo que es el transgresivo y por encima el regresivo con sus sistemas deltaicos. Una cosa que bueno, nos llamó mucho la atención a nosotros, que es que encontramos la rotura del spill point. Esto pasa en los lagos cuando pasamos de un lago que es cerrado a un lago abierto. O sea, una vez que se alcanza el spill point normalmente no está desarrollado como un sistema fluvial. Esto hace que en determinado momento ese dique natural se rompa y el lago establezca una salida a través de un río o elabore un río y logre bajar el nivel del lago en a veces unas decenas de metros. Esto es bueno hasta que el lago se constituye y el spill point queda bien establecido. Nosotros lo pudimos reconocer, esta caída del spill point,
en la formación Yanchang. Nos llamaba la atención, bueno, esto de que veníamos con sistemas deltaicos y de golpe hay unos canales que inciden dentro de la sucesión de los deltas litorales, y estos canales no tenían explicación dentro del contexto general que estábamos viendo. Estos canales, en realidad, con esta incisión que la reconocemos de entre unos 15 y unos 20 metros, los interpretamos como, digamos, el resultado de una rotura del spill point y una incisión y el establecimiento de un nuevo spill point de drenaje y salida del lago. Bueno, los overfill lakes son bastante más sencillos porque tenemos periodos de mayor aporte de sedimento y el aporte de agua en realidad continúa todo el tiempo, ¿no? Entonces tenemos periodos en los cuales tenemos bajo aporte de sedimento, pero seguimos teniendo nivel de agua. El nivel del lago relativo baja un poco por efecto de la subsidencia durante los periodos transgresivos, pero en sí no son tan variables como los periodos del underfill. Así que básicamente tenemos estos sistemas progradantes, porque bueno, decíamos, el exceso de agua es drenado por el spill point, y tenemos estos sistemas deltaicos progradantes, y los periodos transgresivos en realidad son periodos en los cuales tenemos poco aporte sedimentario, pero el efecto de la subsidencia hace que el lago tenga un aumento relativo al nivel del lago. Y por lo tanto los deltas vamos a tener sobre los sistemas deltaicos estas lutitas transgresivas y finalmente la progradación de un nuevo sistema deltas litorales, ¿no? Bueno, más o menos los deltas litorales que vemos en la parte superior de la formación Yanchang son muy espectaculares. Más, podemos a veces trazar lateralmente, como acá está Mariano en esta foto, el upper delta front que va al lower delta front y pro delta. Unos deltas litorales que recuerdan mucho a los deltas litorales lacustres que se ven en la cuenca cuyana, que son espectaculares, muy bonitos también. Bueno, acá, como decíamos, toda la depositación tiene lugar sobre todo en el cortejo regresivo. Si vamos a... Los chinos ya habían notado que había cambios en el stacking sísmico, pero no lo podían explicar. Por ejemplo, desde el Chang 10 al Chang 7, que es la roca generadora, ellos hablaban de reflexiones subparalelas. Y por encima del Chang 7, cuando empezaron a tener mejor sísmica, empezaron a ver clinoformas, unas clinoformas impresionantes y gigantes, que hacían que, bueno, la estratigrafía de ellos se les fue a la miércoles, porque si yo vengo acá y tengo el Chang 3, si sigo la misma línea de tiempo, me voy al Chang 7, allá abajo. O sea que en realidad el Chang 3 que tengo acá no es el mismo Chang 3 que tengo en la otra punta, porque en realidad las secuencias o las progradaciones no siguen la clasificación de miembros que hicieron ellos. Y esta digamos, progradación tiene su explicación en el control que hace el overspill cuando pasamos a lagos, de lagos underfill a lagos overfill. Por ejemplo, acá abajo tenemos un line drawing. Esto todavía, bueno, no está publicado, así que no ha habido mucha discusión en China, pero fíjense que tenemos la parte inferior, que son nuestra secuencia underfill, que lo que sería nuestra secuencia inferior. Tenemos nuestra secuencia media, donde ya alcanzamos el sistema balanceado por encima de la roca generadora, que es este que está marcado en gris. Y toda esta progradación que tenemos acá es consecuencia de que el lago alcanzó el punto de desborde, que alcanzó el spill point. Esto, bueno, nos lleva a nosotros a preguntarnos cuánto de esto también podemos tener en las cuencas argentinas. Por ejemplo, si vamos a la cuenca cuyana, nosotros tenemos a la base una etapa, si queremos llamarlo de alguna manera, transgresiva, que es con la formación Río Mendoza, Las Cabras, Potrerillo, hasta que llegamos a lo que es Cacheuta. Una vez que llegamos a Cacheuta, por encima empezamos a tener una regresión. Yo no tengo acceso a la sísmica, nunca vi una sísmica de la Cuyana, una sísmica buena. No sé si acá hay grandes progradaciones o no dentro de Río Blanco, o si se ven progradaciones dentro de Río Blanco. Pero lo que dice el stacking pattern, por ejemplo, esto es en la parte basal, ahí en el Cerro Cocodrilo, hasta que se llega como una transgresión a lo que es Cacheuta.
Y a la parte superior ya pasamos a esta progradación de Río Blanco, que tiene esos deltas hermosos. Siempre me acuerdo de los deltas de Río Blanco, que se parecen mucho a los deltas del overfill de la cuenca de Yanchang. Y esto, bueno, también hay mucho acá para explorar, porque si uno toma, por ejemplo, en la cuenca del Golfo, también tenemos una etapa, como pareciera que la parte inferior es transgresiva y la parte superior es progradacional. O sea, yo creo que todo esto es muy preliminar y nada más lo pongo para si hay alguna discusión o algo por ahí se les ocurre, pero yo creo que, bueno, el esquema de Bohac toma como los lagos pueden ser underfill, balance fill y overfill, pero nunca analiza que eso se puede dar en un mismo lago dentro de la evolución del lago. Nosotros en China lo que vimos es que el lago pasa de ser un lago cerrado a ser un lago abierto y termina colmatándose siendo un lago abierto. O sea, y pasa lo mismo de un lago salobre a un lago de agua dulce. Y esto tiene muchas implicaciones porque si yo veo un lago que tiene grandes progradaciones, puedo saber que es un lago de agua dulce. Porque todos los lagos overfill que se conocen son de agua dulce. Y los lagos cerrados normalmente es muy raro que sean de agua dulce, normalmente son brackish. Así que bueno, hay un montón de cosas que surgen de esto y posiblemente nos van a llevar a explorar un poco más sobre la estratigrafía secuencial del lacustre. Como conclusión, digamos, sabemos poco del lacustre, ¿no? Los sistemas lacustres tienen un arreglo secuencial que es muy distinto al que conocido aplicado a cuencas marinas. Numerosas cuencas lacustres muestran una evolución entre lagos abiertos y cerrados. Cuando uno se pone a investigar un poquito, después ya me metí en otras cuencas lacustres de China, que China tiene mucho. La cuenca de Sonliao es igual. A la base tiene una parte transgresiva y a la parte arriba tiene una parte regresiva con unas progradaciones bárbaras. O sea, como que el lago sí sube, hace su evolución subiendo, llegando al nivel máximo y después se colmata cuando el exceso de agua es drenado. Como decíamos, los lagos cerrados comúnmente son salinos a salobres, los lagos abiertos son de agua dulce. El cambio entre condiciones abiertas y cerradas puede reconocerse a partir del patrón de apilamiento de las capas y de la sísmica. Y también, bueno, hay un problema también a veces de esos ciclos que nosotros, como decíamos, que son ciclos transgresivos que terminan con los suelos, muchas veces lo hemos descrito como depósitos fluviales. Yo creo que mucho del fluvial que hay descrito en la cuenca del Golfo en realidad son depósitos lacustres. Los depósitos lacustres y, digamos, nuestra limitación en el conocimiento los llevó en su momento a interpretarlo como fluviales. Así que bueno, se debería evaluar, yo creo, la aplicación del modelo evolutivo a las cuencas lacustres argentinas y tratar de ver una aplicación de un esquema secuencial un poco distinto. Pero bueno, creo que esto abriría un poco el juego sobre todo esto, atrás, digamos, de todo esto siempre tiene implicaciones en mejorar el conocimiento, mejorar la reservorio, mejorar la producción. Bueno, es básicamente a lo que han apostado también los chinos con esto, ¿no? Una fotito acá de... Esto es un monumento que hicieron los chinos en un lugar donde aparece su roca madre, como un tributo a la roca madre del Chang 7, de la cuenca de Ordos. Acá, bueno, está Agustín, que también... le voy a nombrar los colegas argentinos y, bueno, algunos de los chinos. Agustín, que trabaja con nosotros, se laburó todo. Bueno, acá estoy yo. Acá está Mariano Arcuri, Mariano Di Meglio, que también estuvieron trabajando durísimo en la cuenca de Ordos. Y después, bueno, algunos de los que veo acá reconozco, está Li, uno de los mentores del... No lo veo a Liu, que es el otro de los geólogos que nos llevó. No está acá. Bueno, en parte del grupo que participamos justo en un field trip al inicio de la campaña china. La idea es largar un field trip mundial sobre lacustre en la cuenca de Ordos. Ellos tienen mucha expectativa de que, bueno, también la gente, en base a estos trabajos y estos avances, digamos, que lograr un poco que la cuenca de Ordos se convierta en uno de los puntos más interesantes para
organizar algún tipo de gira sobre la lacustre a escala mundial. Así que gracias, quedamos abiertos a los comentarios.